Este fin de semana, más específicamente el sábado, en la apertura de las sesiones legislativas, donde estuvo hablando claramente el presidente de la Nación. Ya lo repasábamos un ratito recién, que dijo, atención, que va a enviar al Senado los pliegos de todos los cargos vacantes en la justicia federal, incluido el del Procurador General de la Nación. También pidió apoyo para aprobar una ley que baje la edad de imputabilidad, obviamente en todo este ida y vuelta con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más específicamente con el gobernador Axel Kicillof, y dijo que va a reformar el código agravando las penas de todos los delitos. Atención con esto, estamos en comunicación en este momento con Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista, para que nos desasne un poco, para que nos cuente un poco más respecto de qué es lo que piensa de todo esto que fueron los dichos de Milei. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Acá Robertina y Clara. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, evidentemente el discurso prosigue la saga totalitaria, donde se destruye todo lo que sea el Estado benefactor, es decir, el Estado que cuida de la educación, la salud, el progreso científico, el buen acceso al alimento, el agua potable, las cloacas, todo eso se destruye. Lo que se fortalece o pretende fortalecer más es el aparato represivo del Estado. Es decir, es la estructura clásica de un Estado fascistoide totalitario, el que pretende avanzar el presidente Milei, por lo que hay que oponer una fuerte valla de democracia, de libertades y de derechos humanos, de libertades en serio, para poder frenar esto. Camino que en lo que nosotros vemos institucionalmente es el juicio político. Creo que hay ya más que suficientes desmanes cometidos respecto de la economía y de la institucionalidad como para mantener en el cargo a un presidente que se jacta de ser el topo que vino a destruir el Estado. El Estado que atiende las necesidades del pueblo. El Estado represivo es el que, como hemos dicho, se alimenta con estas iniciativas. Evidentemente, el Congreso tiene que retomar sus incumbencias constitucionales. Todo este avance del autoritarismo, de la pérdida de calidad de vida y de institucionalidad, ha sido factible en buena medida por las vacilaciones, por los panquecazos, así se conocen, de diputados y senadores que se han trasvasado en función de beneficios económicos o de cargos más apetecibles, se han pasado a votarle las iniciativas. Eduardo, bueno, ya vemos los resultados, ¿no? Vos decías recién hablabas de juicio político, pero ¿puede llegar a algo? ¿Quién lo puede impulsar? ¿En cuánto tiempo? Bueno, el juicio político lo iniciamos en abril del año pasado, fundamentalmente por el derrumbe institucional que provocaron el decreto en de urgencia 70/23, que está escorado porque ya ha tenido colectado varios rechazos, pero falta la Cámara de Diputados, que se ampara en aquello de que no sabe si le dan los votos. Bueno, los votos hay que conseguirlos mostrando la realidad. No es factible, además, que si la Cámara de Senadores ha dicho que es nulo, de nulidad absoluta, insanable, como lo establece la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados tenga otra visión, ¿no? Habrá que regalarles un texto de la Constitución más allá del que recibieron al prestar el juramento. Bueno, este es lo que atañe al comienzo, más luego lo fuimos ampliando con lo que se ha evidenciado como el genocidio silencioso del hambre. Así lo denominó un gran experto de Naciones Unidas, autor de los pactos internacionales de la ONU, y muestra cómo a veces son más los que mueren por hambre que los que mueren por balas, ¿no? Bien, esto se ha proseguido con la denuncia de la estafa de la criptomoneda y está en preparación. Se va a presentar cuando se termine de consumar la maniobra de nombrar jueces en comisión en la Corte, otro pedido de juicio político por también quiebre constitucional, porque hay que hacerle claro al pueblo argentino que en el 94
reformó la Constitución endureciendo los requisitos para el acuerdo del Senado, poniendo 2/3 de los votos exclusivamente para los magistrados del Poder Judicial de la Nación y una audiencia pública. Luego fue esto ampliado por un decreto del presidente Kirchner estableciendo la publicidad y un periodo de avales o tachas respecto de los candidatos a los respectivos cargos judiciales, es decir, para fortalecer la independencia. Los nombramientos en comisión que han invocado en los fundamentos del decreto por el que pusieron por la ventana al doctor García Mansilla y aceptó. Esos precedentes doctrinarios y jurisprudenciales son previos a la reforma del 94, hasta en eso le mienten al pueblo argentino, ¿no? Dicen, no, si hay, mire, estos autores, prestigiosos autores, por supuesto, pero escribieron en 1939, en 1945, bueno, obviamente no estaba lo de 1994. Y el único precedente válido para saber qué es lo que no se debe hacer, fue cuando Macri, ya con la Constitución del 94 vigente, intentó nombrar también en comisión a Rosati y Rosencrantz, y el entonces presidente de la Corte, Lorenzetti, dijo, no le voy a tomar juramento si no traen el acuerdo del Senado. Claro. Tuvo que rebobinar Macri y hacerlo como correspondía. Así que el único antecedente de todos estos computable es el que tuvieron que dar marcha atrás y hacer las cosas como la Constitución manda. ¿Y cómo crees que va a pasar ahora esto? Bueno, pienso que va a seguir adelante con su atropello de nombrarlo ahora al hijo. Quiero recordar que los dos candidatos, cuando tuvieron su audiencia pública en el Senado, dijeron que era un requisito de la asunción del cargo el acuerdo del Senado, pero uno llegó corriendo, lo llamaron 15 minutos antes para que fuera a jurar a la Corte. Lorenzetti traicionó su propia historia y prestó conformidad a que asumiera en comisión el doctor García Mansilla. Bueno, todas estas cosas, todas estas rarezas, estos estropillos, autoritarismo e ignorancia mezclados, destruyen la institucionalidad y el Estado de Derecho, de manera que mañana va a haber un acto en el Congreso, participaré en él, para explicar los alcances de los pedidos de juicio político que están. Ahora sí se ha puesto en marcha el mecanismo, muy lento, muy ineficaz, pero en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es la que tiene que intervenir primero, y a la pregunta sobre cuáles son los alcances de este juicio político, la respuesta es solamente remover del cargo a aquellos que se los encuentre responsables de mal desempeño o de comisión de delitos en ejercicio de la función pública. Bueno, por supuesto, mi ley reúne los dos canales de habilitación del juicio político y aquellos que lo han secundado, refrendando actos, etcétera, también, por supuesto, tienen que ser alcanzados por esto y ser removidos del cargo. Y creo que sería yo diría, un homenaje a ese artículo que se incorporó en la reforma del año 94, su artículo 36, que está también reproducido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, de deber de obediencia a la supremacía constitucional, que no solamente condena los golpes de Estado militares que han asolado nuestra historia institucional, sino cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bueno, esta es la forma, entendemos, más efectiva, menos cruenta. No queremos muertos en las calles, no queremos represalias brutales al estilo Patricia Bullrich, queremos institucionalidad. Y esa institucionalidad transita por esta vía del pedido de juicio político, sus fundamentos y todo aquello que el pueblo conoce y sufre, y que el juicio político es el camino para empezar el remedio.
Estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, bueno, justo ahí lo dijiste al final de la otra pregunta, pero hablabas de una valla de la democracia que hay que construir. Te quería preguntar, ¿cómo se construye? ¿Con el pedido de juicio político, con los diputados, con los senadores, con el Congreso, o se necesitan otros actores sociales? Bueno, el otro actor social está previsto en esa cláusula que mencioné, que es el artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuyo último párrafo, brillante a mi gusto, le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Es decir, cuando nuestros jubilados, los universitarios ganan las plazas y las calles para reclamar, no es solamente la protesta o petición, es resistencia frente a los actos de violencia institucional. Eso es lo que tiene que acompañar las medidas institucionales para que el tema se haga en cauce y preservando los valores de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de las personas. Esto es un legado de los derechos humanos irrenunciable. Eduardo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. También antes consultarte, bueno, ¿en qué plazos, en qué periodos podremos ver si esto llega a algo, esto del juicio político llega a algo? Bueno, los juicios, los plazos es la única pregunta difícil. Lo cierto es que los plazos los tiene que impulsar el pueblo y cumplir el Congreso de la Nación. Basta de estupideces, de andar contando por otros. Empecemos con la investigación de los graves delitos y del pésimo desempeño del presidente de la Nación y sus acólitos para ganar las voluntades, porque, bueno, yo creo que después que Forbes, New York Times y el Wall Street Journal han hablado de la estafa del siglo referida al CryptoGate, no creo que haya voces que salgan a defenderlo o a disimularlo, como lo intenta vanamente y perdiendo jerarquía personal e institucional el jefe de gabinete de ministros, que cada declaración y estropillo verbal que comete el presidente sale a licuarlo y a desplazar semánticamente a ver si con eso lo convierte en un enunciado potable. Basta de estupideces, hay que poner en marcha, ejecutar, investigar, sancionar con la separación del cargo y posibilitar que una asamblea legislativa nos brinde una transición hacia un nuevo gobierno para que restablezcamos el prestigio institucional de la nación argentina, su política exterior y muy especialmente esta economía de exclusión y de marginación social forzada. Necesitamos volver a un Estado que dé oportunidades, a un Estado que atienda las necesidades básicas, la obra pública y el progreso igualitario de las distintas regiones y provincias que componen el territorio nacional, tal como lo manda la cláusula del progreso reformada y mejorada también en la reforma constitucional del año 94. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo grande. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, hablándonos, bueno, un poco de la designación de los jueces por decreto y también del discurso de Javier Milei del sábado, que fue ante la apertura de la Asamblea Legislativa.